Es mi anhelo que siempre el Señor sea el centro de tu vida, el centro de mi vida, el centro de todo lo que hagamos, y que por lo tanto todo lo que hagamos sea en pos de agradar a Él. Amén. De cumplir su propósito y de hacer su voluntad. Sea bienvenido a este primer día de estudio bíblico de la semana. Le invito, mi hermano, para que usted tome su Biblia, para que usted tome su libreta de apuntes también, y usted y yo juntos podamos ir a la bendita palabra de nuestro Dios. Hablemos de ayuno, ¿sí? Un tema, no sé, según lo que yo he conocido personalmente, el ayuno y el diezmo son dos de los temas que entre la iglesia cristiana de sana doctrina más se ataca, ¿sí? Estoy hablando de nosotros, los del redil, los que estamos en la sana doctrina, en el propósito de agradar a Dios, ¿sí? Que conocemos y queremos cumplir la palabra de Dios, pero en medio de nosotros hay dos temas que se atacan bastante, que le repito, a mi parecer es el diezmo y es el ayuno, ¿sí? Porque se dice que el ayuno ya no, que se dice que el diezmo tampoco, que Jesús ya ayunó por nosotros, cosas de esas, ¿sí? Pero miremos qué dice la Biblia, ¿sí? Usted y yo junticos vamos a descubrir qué dice la palabra de Dios, y lo que diga la Biblia, a ella creemos. El hombre, por muy reconocido que sea, puede decir muchas cosas que si la Biblia no lo dice, pues no me sirve y yo no lo creo. Amén. 6:16 de Mateo, allí hay un título que dice precisamente Jesús y el ayuno, y dice las instrucciones del Señor Jesucristo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Espere, de entrada nada más, ya el Señor nos está diciendo que hay que ayunar, ¿verdad? ¿Sí o no? En este sermón del monte, el Señor ya de entrada nos está diciendo, pues hay que ayunar, y nos está dando instrucciones de cómo hacerlo. Si no hubiese que ayunar, si Jesús hubiera abolido, hubiera revocado esa necesidad en nosotros de ayunar, pues entonces Él lo hubiera dicho. No, Él hubiera dicho, bueno, oísteis que fue dicho, vas a ayunar, pero yo os digo que ya no ayunéis, por ejemplo. Pero no, el Señor sigue como enmendando, como dando instrucciones nuevas para que lo hagamos correctamente, así como la oración, que en versículos anteriores a estos Él nos da las instrucciones enseñándonos que sí tenemos que orar y cómo debemos hacerlo. Igualmente nos enseña del ayuno y nos dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos, porque es que estos son temas muy cotidianos y me gustan las palabras más sencillas que usa la Nueva Traducción Viviente o la traducción del lenguaje actual. Dice: cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Oh, tremendo. Oiga, cualquier parecido con la realidad es pura sabiduría divina, ¿sí o no? Exactamente así fue que yo conocí en los inicios el ayuno. En mis inicios de la vida cristiana yo conocí el ayuno así. Yo conocí el ayunar de esa manera, ¿sí? Yo estaba niño, yo tenía 12 años apenas, recién cumplidos. Y yo podía distinguir entre los hermanos, cristiano nuevo y todo, como lo estábamos nosotros, pero yo podía distinguir los hermanos que estaban en ayuno y los que no. Porque si era una hermana, no se peinaba, no se bañaba. En mi entendimiento de niño, ¿no? Yo decía, debe ser que no se baña porque se veía desarreglada, se veía como así, como mal. Vestían como mal y como con las chanclas feas. Se ponían como la ropa más viejita, ¿sí? No se arreglaban, no se peinaban, nada de eso. Y entonces yo decía, debe ser que está en ayuno.
Si era un hermano, lo mismo, el hermano. Bueno, y la botellita de agua, se lo he dicho, ¿no? La botellita de agua en la mano, siempre típica, mejor dicho. Era como el amuleto en medio del ayuno. La botellita de agua que tipificaba que estábamos en ayuno. Y los hermanos lo mismo, el hermano que estaba en ayuno, pues entonces llegaba así todo demacrado, ya como caminando a duras penas. Para que todo el mundo supiera, sí, para que todo el mundo se le arrimara y le dijera, hermano, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Los que no sabían, ¿no? Porque los que ya sabían decían, está en ayuno, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que está en ayuno. Pero los que no, entonces, hermano, ¿qué tiene? Entonces él o ella, así, ponían una cara de mártir y decían, no, hermano, tranquilo, es que estoy en ayuno. Entonces ahí tenían que sonar unos platillos y unos tambores. ¿Está en ayuno? Sí. ¿Y en cuántos días? No, voy en el segundo, sino que tenía una lucha fuerte. Pues hermano, el Señor ahí nos está diciendo, así hacen los hipócritas. Pues el Señor lo dice. Yo temería decirle eso a usted, porque usted es la iglesia del Señor, ¿sí? Pero yo lo hice también, yo estuve en ese equipo. Y el Señor nos dice, no haga eso, porque así son las personas que son hipócritas, aparentones, que no son sinceras. Personas como los escribas, como los fariseos, ¿sí? No son genuinos. Y todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos por la gente. Entonces no hagan así. Eso no está bien. Son como las instrucciones primeras del Señor. Luego profundizamos un poquito más de esto, ¿sí? ¿Le parece? Para que vayamos en orden. Versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Báñese, mijo, le está diciendo el Señor, nos está diciendo el Señor, ¿sí o no? Báñese, peínese, póngase bonito y que lo vean despierto, más enérgico que nunca. Eso está refiriéndose a la palabra. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nueva Traducción Viviente dice, pero tú cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ok. Podemos poner un cimiento en esta enseñanza, y que el cimiento sea que el ayuno no es para la gente. El ayuno yo lo hago para Dios, ¿sí? Arranquemos ahí, pongamos ese fundamento en este tema del ayuno. Según el Señor, mi Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe, el que nos da las instrucciones. Entonces, según él dice, no ayune para la gente. El ayuno es para mí, o sea, para Dios. Allá en lo secreto, que nadie lo note, mejor si nadie se da cuenta, aunque es inevitable. Una persona soltera, si no vive solo, ¿no? Al menos papá y mamá se van a dar cuenta, o alguno de los dos, porque no va a desayunar, porque sí. Alguien casado, pues su esposo, su esposa se va a dar cuenta, pero el resto, ¿sí? Las demás personas, que no tomemos el ayuno como la medalla, ¿sí? La medalla al honor, al mérito. Estoy ayunando, entonces nos sentíamos grandes, pero el Señor nos decía en ese tiempo, eso es todo lo que van a lograr con el ayuno, no más. Ese ayuno no les va a servir para nada más, sino para hacerse los mártires, los fuertes y los superhombres de Dios, para ser aplaudidos por la gente. No les va a servir para nada más, según la palabra. Entonces el ayuno es para Dios, así como las cosas que usted y yo hacemos, mi hermano. Lo analizábamos la semana pasada. La oración, podemos orar con nosotros mismos. Podemos estar orando y tal vez diciendo Dios, pero vimos la semana pasada que tal vez aún la oración la podemos hacer para nosotros mismos y no para Dios. Entonces la oración es para mi Dios, allá en lo secreto. El ayuno también es para mi Dios. Las alabanzas, ¿para quién son? ¿Para usted o para Dios? Pues para Dios debería ser, ¿no? Porque se supone que estoy alabando es a Dios.
Entonces, al que le debe gustar mi alabanza, mis canciones, mis palabras, debe ser a Dios. Y pues lo menciono ya que estamos hablando de cosas para nosotros o para Dios, porque pues podemos caer en el error también de que en los grupos de alabanza entonces no se toca, no se interpreta, no se alaba, sino con las canciones que a ellos les gusta tocar, las canciones que musicalmente a ellos les da satisfacción tocar. Entonces están alabando a ellos mismos, están tocando, están ministrando, están alabándose ellos mismos, no lo están haciendo para Dios. Ahí le dejo esa semillita. Volvamos al ayuno. El ayuno entonces también es para nuestro Dios, amén, es para nuestro Señor. Pero ¿qué es el ayuno? ¿Sí? Podemos preguntarnos esto, podemos analizarlo y podemos ver, según la palabra de Dios, qué es el ayuno. ¿Sí? Según la Biblia y según las palabras en el original que usa la Biblia, podemos entender qué es ayuno. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, por donde quiera que usted encuentre la palabra ayuno, en los libros, en los libros de Samuel, en Crónicas, en Reyes, en Daniel, bueno, en todo lugar, en el Antiguo Testamento siempre me manda una referencia que es la palabra ayuno en el hebreo, la referencia 6684, 6684 del hebreo, que quiere decir cubrir la boca. Eso quiere decir, no más, no me da otro significado, no me da otra referencia. Pero dice cubrir la boca, ayunar. Eso es todo lo que me dice, ¿sí? Cubrir la boca. Lo que está diciendo que esto está dando la idea de cubrir la boca no para no hablar, sino para no comer, ¿sí? Se lo dejo allí, la referencia 6684, porque se está refiriendo precisamente a esto, amén. Cubrir la boca para abstenerme de alimentos. Eso es la idea que nos da en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos da varias referencias con un significado parecido. Por ejemplo, nos lleva al griego en el 35:21, 35:22 y 35:23 también. Nos da esas tres referencias en el griego, las cuales significan lo siguiente. Dice, abstinencia voluntaria de alimento por motivos religiosos o voluntarios. Vuelve y reitera la palabra voluntaria, ¿sí? Abstinencia voluntaria de alimento por motivos religiosos o voluntarios. Dice específicamente ayuno en el día de la expiación, ¿sí? Eso significa el 35:21. Específicamente ayuno en el día de la expiación, cuando el pueblo de Israel se reunía para que el sacerdote sacrificara el cordero, hiciera el rito por la expiación de los pecados. Entonces ellos, muchos se metían en ayuno, muchos en el Antiguo Testamento y en el pueblo de Israel, el ayuno tiene todo que ver con aflicción, ¿sí? Eso también lo vamos a profundizar un poquito con la ayuda de Dios, porque ahora lo vamos a ver en Daniel, como el pueblo de Israel o los pueblos en ese tiempo, cuando entraban en ayuno, muchos entraban en ayuno porque se arrepentían, ¿sí?, de sus pecados, pero entonces también decían que se echaban ceniza sobre su cabeza, o otros rasgaban sus vestidos y se sentaban sobre silicio y ceniza. Eran unas expresiones físicas y externas que tipificaban como la aflicción que ellos querían representar, ¿sí? Y también dejaban de comer muchas veces. Aflicción era igual al ayuno en el Antiguo Testamento. Pero resulta que también en la otra palabra
Y en la otra referencia al griego nos dice, dice no comer. El 35:22 dice precisa y exactamente no comer, abstinente de comida religiosamente. ¿Sí? Eso dice, le repito, no comer, eso significa la palabra ayuno en las referencias del Nuevo Testamento, en el griego, no comer, abstinente de comida religiosamente. ¿Sí? Ese es el 35:22. También está el 35:23, que significa abstenerse de alimento religiosamente. Así, ¿listo? Mire cómo las tres referencias se encuentran, ¿no? Tienen todo que ver, con la diferencia de que uno de ellos pues se refería y hacía como alusión al día de la expiación. Se usaba como refiriéndose precisamente a ese día en que a veces el pueblo de Israel ayunaba, ¿sí? Por el evento grandioso del rito de expiación que se llevaba a cabo. Pero todas tienen que ver con cubrir la boca, no ingerir alimentos, abstenerse de alimentos voluntariamente por un motivo religioso, etcétera, etcétera. Entonces, afirmemos ese concepto. Ayuno se refiere a no comer, ¿sí? Pienso que ya ha pasado de moda las definiciones erróneas, ¿no? Porque cuando yo estaba en la religión tradicional, al hecho de no comer, le decían dizque vigilia. Sí, esa era unos nombres y unos conceptos ahí trocados, ¿no? Por la ignorancia de la palabra del Señor. Y ayuno, bueno, eso era una confusión terrible. Pero quiero mostrarle y dejarle para que usted lo investigue y lo descubra y lo compruebe también, que sí, efectivamente, la palabra ayuno se está refiriendo en su intención original, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a no comer, ¿listo? A abstenerse voluntariamente de alimentos. Muy bien, ahí podemos tener este punto también de partida. Abstenerse de comer. Entonces, podemos ir al libro de Daniel 1:5. Muy bien. Dice la palabra: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, como que fueran gallinas de engorde, ¿no? 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Usted conoce el contexto, ¿no? de esta situación. El pueblo de Israel fue cautivo por Babilonia, estaban como esclavos en Babilonia, y fueron escogidos Daniel y sus compañeros para estar allá cerca al rey, como entre los principales. Y entonces el rey, como eran de los principales, de los que estaban ahí cerquita a él, pues les dio orden y les dio instrucción de comer de la comida que él comía, el rey. Imagínense, o sea, eso era un privilegio grandioso para cualquier persona. Coman de la ración de la comida del rey, ¿sí? Tomen del vino que él bebe. Durante 3 años los querían, mejor dicho, los querían engordar, los querían más que engordar, robustecer, para que fueran fuertes, bien, mejor dicho, bien fuertes, bien fornidos, ¿sí? Eso dice el versículo 6. Al fin de estos 3 años se presentasen delante del rey. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Escuche y entienda, escuchemos y entendamos esto. Daniel, parte del pueblo de Israel, los judíos tenían mandamientos y leyes de Dios de que no podían comer ciertas comidas, ciertos animales, entre ellos
animales y comidas, ¿no? Entre ellos bebidas, vinagres, animales con pezuña del mar, bueno, muchas cosas que en el pueblo de Babilonia, porque eran paganos, sí comían de todo, comían cerdo, comían langostas y demás cosas que los judíos, por mandamiento e instrucción de Dios, tenían prohibidos comer, ¿sí? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué era lo que Daniel estaba procurando aquí? Daniel estaba procurando mantener su dignidad como pueblo escogido por Dios, ¿sí? Daniel quería no fallarle a Dios, quería obedecer a Dios aún en medio del cautiverio de Babilonia, aún siendo esclavo bajo el gobierno de un pueblo pagano. Aún ahí Daniel deseaba poder seguir agradando a su Dios. Eso era lo que Daniel quería y era lo que Daniel anhelaba, y por eso dice que él propuso en su corazón no contaminarse. No hay otra razón por la cual Daniel diga que se iba a contaminar o pensara que se fuera a contaminar con la comida del rey, sino solo por los mandamientos que tenía de parte de Dios, de Jehová, su Dios. Porque de resto era comida suculenta, de resto era comida de lo mejor de lo mejor, muy bien preparada, muy limpia, porque era para el rey, los mejores chefs. Pero entonces no había otro motivo por lo cual Daniel decía: no me obliguen a contaminarme, sino porque quería cumplirle a su Dios. Amén. Eso era lo que Daniel quería. Y dice el versículo 9: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué Dios lo puso así? Pues por el corazón de Daniel, porque Daniel quería agradar a Dios, ¿sí? Y solo con que nosotros queramos, el Señor se agrada. Porque del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Y Dios puso gracia. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Tremendo esto. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Listo, de ahí para allá continúa el relato. Centrémonos en lo que quería comer Daniel. El acuerdo con el eunuco, con el jefe de los eunucos, era comer legumbres y agua, ¿sí o no? Legumbres y agua. La Biblia no me dice que Daniel estuviera ayunando. La Biblia me dice que Daniel quería agradar a Dios, ¿sí? Es que a veces interpretamos un poco mal, o bastante mal, la palabra, ¿no? Por diferentes motivos. Pero la palabra no me está diciendo que Daniel estuviera ayunando. Me está diciendo que Daniel quería agradar a Dios y que por eso y por los mandamientos que tenía en la ley de Dios, la ley de Moisés, con respecto a la comida, él no quería desagradar a Dios. Y eso fue lo que se propuso. Pero comía. No estaba en ayuno porque comía. Porque aún en el Antiguo Testamento ayuno significaba cubrirse la boca, ¿sí? Con la intención, daba el entender de no consumir, no ingerir alimentos, ¿sí? Entonces, Daniel no estaba en ayuno, porque estaba comiendo, lo dice allí clarito, legumbres y estaba tomando agua, ¿sí? Estaba comiendo.
entonces no es ayuno, porque se le titula a esta dieta como el ayuno de Daniel, y no es ayuno, no es catalogado, no está dentro de la clase de ayuno lo que hizo Daniel acá y sus compañeros. No es ayuno. ¿Lo entiende? Porque además el ayuno es abstenerse totalmente de alimentos, de ingerir alimentos voluntariamente por un motivo religioso, ¿sí? Eso es. Daniel sí estaba ingiriendo alimentos. Que fueran solo legumbres, bueno, fue lo que a él se le ocurrió viendo el menú que manejaban allá en Babilonia. Él dijo, no, pues aquí lo único rescatable serán legumbres y yo sé que Dios nos va a respaldar, vamos a comer legumbres, y lo hicieron y les fue bien, ¿vale? Entonces, pues le dijo la tarea, léalo, entiéndalo, y podemos concluir que esto no es un ayuno, no es el ayuno de Daniel. Capítulo 10, allí mismo en el libro de Daniel. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí la Biblia también me está relatando que Daniel no comió, ¿sí? También la palabra del Señor me está diciendo, aquí el hermanito, el profeta Daniel no comió, no ingirió comida, pero no es específico. Dice en otra versión de la Biblia, para que lo comprobemos y lo entendamos. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado. No probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Y si usted revisa otras versiones y otras traducciones de la palabra de Dios, en estos versículos no está diciendo que Daniel ayunó. Daniel está diciendo que no comió nada exquisito, no comió nada pesado, lo dice la Nueva Traducción Viviente. O sea, que sí comió, pero pura comida liviana. Tal vez otra vez legumbres, no lo sabemos, pero sí comió, ¿sí? Sí comió. Estaba afligido, estaba preocupado. Otra traducción dice que estaba de luto porque tuvo una visión, ¿sí? Tuvo una visión y estaba entendiendo un montón de cosas, y frente a esta visión, entonces tuvo tristeza, aflicción, estaba de luto, dice. Y por esa aflicción entonces dijo, estaba desganado para comer y no comía nada delicado ni nada exquisito, no, sino tal vez puro arroz y huevo, podríamos decir, ¿no? Como en nuestro dialecto criollo. Nada de carne asada, mamona, punta de anca, filete de pollo, pescado, filete de salmón, no, nada de eso. Puro livianito, está diciendo la Biblia. Se lo muestro para que como que capturemos bien la información, entendamos bien cada palabra y pues sepamos cuándo se refiere y cuándo de verdad la Biblia está hablando de un ayuno y cuándo no. Aquí era producto de tristeza, producto de aflicción, producto de preocupación del profeta Daniel, a causa de lo que estaba viendo y entendiendo por las visiones que Dios le estaba dando, ¿vale? Entonces aquí tampoco fue ayuno, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces ahí mismo, yo creo que no tiene ni que voltear la hoja, en Daniel capítulo 9, un capítulo antes. Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y de ahí para allá sigue relatando. Pero en ese versículo 3, ahí sí, el profeta y Dios a través del profeta, pues nos cuenta, nos deja saber que Daniel estuvo en ayuno, ¿sí? Ahí sí.
Porque le repito, el pueblo de Israel siempre relacionaba el ayuno con aflicción, luto, bueno, cosas así. Y dice la palabra que el propósito de ese ayuno, de ese cilicio y de esa ceniza era buscar el rostro de Dios. Entonces sí era un ayuno. Es lo que quiero mostrarle en el Antiguo Testamento, y precisamente refiriéndose al profeta Daniel. Aquí está diciendo claramente: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Me llama mucho la atención cómo aún aquí en el Antiguo Testamento, en el caso de Daniel, la Biblia enlaza el ayuno con la oración. ¿Sí? Me gusta eso. Me gusta comprobar y me gusta entender claramente lo que el Señor nos enseña en el Nuevo Testamento. Y aquí el profeta Daniel está diciendo: lo busqué en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Era la costumbre de ese tiempo. Pero ahí estaba Daniel en ayuno. Entonces, quise tomar el ejemplo de Daniel por lo que le comenté al principio, por lo que se toma como una referencia para una clase de ayuno que no es ayuno, ¿sí? Que según el propósito y más bien el significado natural de la palabra ayuno, entonces no se cumple, no es. Porque precisamente por eso la primera comida del día, al menos aquí en nuestra cultura colombiana, latinoamericana, se llama desayuno, ¿sí o no? Es que está tan fácil. Es que todo lo que nos rodea como que nos ayuda a entender. Y es por eso, la primera comida del día se llama desayuno. ¿Por qué? Pues porque es la primera del día, y si yo me la como, pues quiere decir que no estoy en ayuno. O sea que ayuno sería no desayunar, no comer, precisamente. ¿Listo? Entonces, ayuno de Daniel no es ayuno, se llama dieta. Sí, y es bueno. Y si usted se asesora con un nutricionista, tal vez, según la situación, a alguien le puedan recomendar una dieta como esta, ¿no? Basada en legumbres y agua. Excelente, puede ser. Pero entonces, me parece que cada cosa tiene que estar en su lugar, ¿sí? Cada cosa tiene que estar como bien puesta y bien, bien referenciada por la Biblia. Vamos a mirar unos ejemplos, tres, en realidad, puntualmente, tres ejemplos de motivos incorrectos por los cuales se ayuna. ¿Sí? Vamos a mirar estos tres ejemplos. Hoy le voy a poner sobre la mesa varias cosas que mañana, con la ayuda del Señor, quiero explicarle, que juntos podamos entenderlas mejor. Pero hoy quiero dejarle sobre la mesa esto y sé que Dios nos va a guiar. Vaya al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 20. Y en el 32 dice: Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y en el 33 dijo: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Ahí nomás. Ahí sigue el relato, ¿no? Y uno se engancha, pero no, ahí nada más. Veamos este puntico donde Jonatán se enoja con su papá, ¿no? Empezando un mal principio, y a causa del enojo que tenía con su papá, dice que no comió, ¿sí? Dice que no comió pan el día de la nueva luna. Eran costumbres, eran celebraciones, eran fiestas que ellos acostumbraban, el pueblo de Israel. Y dice la palabra que Jonatán no comió pan, para nada comió, porque mejor dicho, tenía una ira, dice la Biblia, exaltada ira, y se sentía afrentado por su padre.
y entonces por eso no comió. Alguien podría decir, bueno, Jonatán se metió en ayuno. Si es que se puede concluir que el hombre no comió definitivamente nada. Y puede que sí, no haya comido nada, pero este es una referencia que podemos tomar para decir, eso no se hace, ¿sí? Un ayuno no es para eso. Un ayuno jamás debe estar motivado por los impulsos de mi carne. Un ayuno jamás debe estar motivado por los impulsos de mi alma, por mis sentimientos, emociones o pasiones. Apúntelo, por favor, y tengámoslo como un principio clave. Porque podemos errar en la aplicación correcta del ayuno y tal vez caer en una escena parecida como a esta, ¿no? La de Jonatán. Y tal vez llenos de ira, tal vez porque el papá, la mamá, porque el pastor no me puso donde yo quería que me pusieran, entonces me meto en ayuno y espera y verá. ¿Qué vas a lograr? ¿Qué pensás lograr con esto? ¿Qué desea tu corazón? Un ayuno no es para eso. Y como le estoy diciendo, apúntelo, téngalo allí, se lo pongo sobre la mesa, que con la ayuda de Dios mañana vamos a profundizar un poquito más de por qué no, ¿sí? ¿Por qué no? Yo también puedo hacerle una protesta al Señor, una huelga de hambre, podría traducirse así, ¿no? Un ayuno con esta molestia y con esta ira podría traducirse como una huelga de hambre para Dios. Pero un ayuno no es huelga de hambre. No lo encuentro en la Biblia. Mucho menos un ayuno puede ser motivado por una ira, por una pasión de la carne. Es que este vecino, es que este me dijo esto y lo otro, me ofendió. Mi familiar, mi tío, mi primo, el que sea, pero y verá, me va a meter en ayuno para que Dios lo trate. Y con esa ira y por esa motivación egoísta y carnal, entonces se mete en ayuno. Es que para que Dios lo trate, o sea, venganza. Entonces, ¿Dios quién es? A veces lo he dicho, ¿no? Pareciera que Dios fuera como nuestro sicario personal. Señor, trátalo, póngale un cáncer, Señor, póngale una enfermedad, trátalo. Y esa palabra trátalo era eso, ¿no? Era apachúrrelo, no sé, pellizquelo, Señor, permítale un accidente, algo bien feo para que no se meta conmigo. Y pensábamos que Dios nos seguía el juego, ¿no? Y no es así. Para eso no es el ayuno. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Pequé contra Jehová. Yo sé que usted sabe el contexto, pero conéctese con la escena. David había pecado, y no cualquier pecado. Había tomado la mujer de Urías Eteo, uno de sus principales del ejército, y para tratar de cubrir su pecado lo mandó a matar también, además. Y Dios mandó al profeta para hacerle caer en cuenta de su pecado, y él no caía en cuenta y se enardeció pensando que era otra persona. Y cuando el profeta le dice, ese eres tú, y le dice pues que él merece un castigo terrible, entonces David reconoce y dice, pequé contra Jehová. Y el profeta Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Merecía morir David, pero frente a su confesión, el Señor dijo, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Escuche, Dios había pronunciado un decreto, ¿sí o no? Él es el que puede decretar. Él había pronunciado un decreto, una sentencia. Tu hijo morirá, porque con esto hiciste pecar al pueblo. Ya lo dijo Dios. Y entonces sigue diciendo, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí,
Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Un ayuno. ¿Cuántos días? 7 días, hermano. Al 7º día murió el niño, dice la Biblia. Pero espere, analicemos. Ya Dios había dicho: usted pecó, mi hijo, su hijo va a morir. Ya Dios lo dijo. Pero entonces David clamó a Dios por el niño, pidiendo misericordia por el niño, y ayunó. Entonces, ¿sabe qué conclusión podemos sacar de ahí? Cuando Dios dice algo, cuando Dios ha establecido algo, no podemos usar el ayuno para tratar de cambiar lo que Dios ya dijo. Tome nota, por favor. No podemos tratar de usar el ayuno con Dios para manipularlo. Tal vez algún cristiano en algún lugar se halle ayunándole a Dios, metiéndose en tiempos de ayuno fuertes para que Dios lo respalde en una rebeldía, en una división o en un adulterio en el que está. Queriendo que Dios le apruebe separarse de su esposa legítima y casarse con otra, irse a vivir con otra, que se llama adulterio según la Biblia. Ya está escrito, ya está establecido, decretado por Dios. Pero tal vez algún cristiano se puede hallar metiéndose en ayuno y rogando a Dios porque le dé permiso de hacer eso. No, mala cosa. Mala aplicación del ayuno para eso y para cualquier otro motivo que Dios ya haya determinado y haya decretado que es de una manera. Nosotros no podemos usar el ayuno para tratar de moverle la mano a Dios, de cambiarle el parecer a Dios. No, lo que está escrito ya está escrito. Y lo que Dios dijo que es adulterio, es adulterio. Y lo que Dios dijo que es mentira, es mentira. Y lo que Dios dijo que no le pertenece a Él, pues no le pertenece a Él y no le agrada a Él. Y lo que Dios dijo que es pecado por más que nos metamos en ayuno 50 años. No podremos cambiar eso. ¿Sí? Ojo con eso, tengan cuidado con eso. Hechos capítulo 23, ya vamos a terminar. Vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo número 23. Dice la palabra: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Yo no sé, tal vez se morirían de hambre o les cayó la maldición, porque Pablo no se murió en esos días. No se murió, mano. Nada. Entonces, ¿estaban ayunando? Sí. ¿Pero estaban ayunando correctamente? No. Sí, miremos cómo cosas, ejercicios espirituales, ejercicios que nos sirven para las cosas espirituales, como el ayuno, la oración, la vigilia, bueno, muchas cosas más, se pueden hacer también, pero no hacer para Dios. Hacerlo con propósitos egoístas o con propósitos diabólicos, hermano. Los satanistas también ayunan, sí. Los brujos también ayunan, hermano. Es una cosa terrible. Ayunan, hermano, ayunan. Y esta gente endemoniada se metieron en ayuno y dijeron: no vamos a comer nada. Eso sí era una huelga de hambre. Pero tal vez pensaban que era algo santo porque eran del pueblo judío y ellos se mofaban de ayunar, ¿no? Y se juramentaron bajo maldición que no iban a comer nada hasta que no hubieran matado a Pablo. Entonces mire cómo el ayuno se tergiversa también desde tiempos antiguos y se quiere usar para muchas cosas que no son correctas. Lo espero mañana para que continuemos hablando de esto. Amén.